Yo voy a hacer una intervención muy sencilla desde un punto de vista no arquitecto, yo no soy arquitecto, ¿no? Voy a hablar de elementos arquitectónicos, pero desde un punto de vista más incluso que historiador que pone ahí, de una cultura de la cultura del patrimonialista, es decir, de la persona que mantiene una relación con el patrimonio y asume la idea de patrimonio como un elemento social que hay que defenderlo cuando hace falta y que hay que construirlo también, es decir, el patrimonio se construye y hay que defenderlo. Bien, bueno, lo que pretendo hacer es pues, relacionar un poco estas ideas, ¿no? Arquitectura, patrimonio, tutela patrimonial, identidad, territorio, medio urbano, medio rural y, entre paréntesis, bajo Guadalquivir, pues, para utilizarlo como referencia de pues, algunas problemáticas patrimoniales, sobre todo de arquitectura histórica vinculada al territorio. Por supuesto, de una manera abierta, no pretendo que sea una cosa sistemática, simplemente plantear cuestiones, ¿no? Me gustaría empezar trazando un pequeño itinerario, a grandes rasgos, sobre la idea contemporánea de patrimonio, ¿no? Desde lo arquitectónico a lo inmaterial, ¿no? Bueno, ustedes son arquitectos, la mayoría supongo, estamos en la Semana de la Arquitectura. El origen de la arquitectura, pues, simplemente recordarlo, ¿no? Está vinculado a la mayor revolución que ha conocido la humanidad, que es aquella precisamente que nos transformó en agricultores. Es decir, la agricultura ha sido el principal desencadenante civilizatorio en la medida en que nos obliga a colonizar el territorio. Nos convirtió en sedentarios y nos obligó a colonizar el territorio, ¿no? Y la arquitectura ha jugado un papel fundamental en este proceso de identificación entre los individuos, las comunidades de individuos y el territorio. Ha sido una herramienta, pero una herramienta que ha mantenido ese valor a lo largo de toda la historia. Desde este momento primigenio de esa cultura, de esa revolución neolítica, hasta la colonización de las marismas del Guadalquivir, que también utilizó la arquitectura para crear una sociedad nueva en un espacio que había que colonizar, ¿no? Porque era un espacio vacío hasta ese momento. Y la arquitectura ha sido un referente fundamental en ambos casos, ¿no? Es decir, la arquitectura no entendida en el sentido más utilitario, más doméstico, ¿no? Sino en el sentido de la capacidad de crear espacios simbólicos, dotados de simbolismo y con valor referencial, ¿de acuerdo? Y eso es un valor invariable que encontramos en la arquitectura a lo largo de toda la historia, ¿no? Bien, me gustaría recordar también que la idea de patrimonio básicamente o fundamentalmente está asociada a la apreciación de las arquitecturas históricas. Por supuesto, hay otros conceptos, ¿no? Pero fundamentalmente surge, allá por el siglo XVI, por la cultura del humanismo, de la apreciación de las arquitecturas históricas. El que nosotros tengamos asumido este concepto, que es una construcción social de la idea de patrimonio, hace que ahí veamos un elemento referencial, un elemento cultural, un elemento identitario, que si no tuviésemos esa idea de patrimonio seguiríamos viendo un despojo arquitectónico que era una cantera para extraer materiales. ¿De acuerdo? Esa es la construcción social de la idea de patrimonio, ¿no? El valor simbólico o los significados que otorgamos a los elementos que consideramos patrimonio. Me interesa sobre todo una idea más moderna del patrimonio, ¿no? Pues en el siglo XIX, saben ustedes que pues la idea de patrimonio se configura mediante la definición de unas categorías muy precisas, muy bien definidas, ¿no? Donde incorporamos elementos en función de un criterio de una valoración histórico y artística. ¿De acuerdo? Y eso pues crea unas categorías muy precisas, la arquitectura, la pintura, la escultura. Una idea de patrimonio asociada a la idea de creación humana, a la voluntad de creación humana, ¿no? Y lo que vamos a hacer durante prácticamente todo el siglo XX va a ser intentar superar, intentar desbordar esta clasificación tan precisa por una parte, pero evidentemente hoy consideraríamos limitada, ¿no? Y entonces, pues desde los años 30 del siglo XX y toda la segunda mitad, pues vamos a superar esa idea de que el patrimonio tenga que ser un elemento creado, por
ejemplo, con el chaparro de la Vega de Coripe, que es una encina, hoy lo entendemos desde un planteamiento patrimonial. Y es, evidentemente es un vegetal, ¿no? Vamos a superar también, pues, por supuesto, la valoración histórico-artística. No quiere decir que la neguemos. En muchos sitios parece que queremos negar las consideraciones más tradicionales de lo patrimonial. No lo negamos, simplemente lo superamos. Superamos la valoración histórico-artística y abrimos el campo, pues, bueno, pues a los patrimonios industriales, a los patrimonios tecnológicos, etc. Y bueno, pues a nivel de arquitectura, por ejemplo, superamos el concepto de monumentalismo. No solo van a ser patrimonio los grandes hitos arquitectónicos. La arquitectura vernácula también participa del valor referencial que tiene la arquitectura, ¿no? Por supuesto, todo el patrimonio etnográfico y demás. Pero es que incluso vamos a superar la condición de materialidad. Y eso es lo que hace que pues, la idea de patrimonio hoy sea una idea multiplicada, una idea totalmente transversal que abarca, una dimensión múltiple, ¿no? Esta evolución, evidentemente, hay que entenderla como una ganancia, por supuesto. Por supuesto, si el patrimonio es nuestra referencia civilizatoria, cuanto más referencias tengamos, evidentemente, mejor, ¿no? Pero estos nuevos patrimonios también tienen sus problemas, sus inconvenientes, ¿no? Aquí os pongo un caso que yo no lo conozco especialmente bien, ¿no? Pero fijaos, ¿no? El Recreativo de Huelva es bien de interés cultural. Vale, supongo que detrás de esta declaración habrá un argumento patrimonial, habrá un discurso patrimonial, ¿no? Sin embargo, bueno, si uno lee las motivaciones que llevan a esta declaración, a mí al menos me genera un poco de incertidumbre, ¿no? Porque lo primero es que no tengo claro qué es lo que se está protegiendo. No sé si se está protegiendo el legado cultural del Recreativo de Huelva, que serán elementos materiales o elementos inmateriales, o se está protegiendo una sociedad anónima deportiva. Si uno lee la motivación, parece que es lo segundo. Parece que lo que estamos protegiendo es una sociedad mercantil por el interés, en este caso, de una administración de invertir dinero en esa sociedad anónima deportiva. Aquí hay un poco de instrumentalización del patrimonio, ¿de acuerdo? Siempre ha habido instrumentalización del patrimonio, ¿no? Pero quizás estas nuevas formas de patrimonio permiten una más fácil instrumentalización, ¿no? Os pongo otro ejemplo. En este caso afecta a la declaración como bien de interés cultural del barco, como bien mueble, del barco Adriano III. Es lo que se conoce como el vaporcito del puerto, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un artículo de un profesor de la Universidad de Cádiz, José Antonio Ruiz Gil, que considera que esa declaración está totalmente infundada. Que el discurso patrimonial que se ha creado en torno a ese elemento no corresponde. Es decir, que hemos creado un falso patrimonio. Aquí tenéis un extracto de ese artículo, ¿no? La falta de profesionalidad y de rigor histórico ha conducido a un falso concepto de bien a declarar. En efecto, la decisión adoptada por la Administración de incoar expediente por un mal entendido clamor popular. Esta referencia es muy significativa, ¿eh? Ha conducido a dar carta de naturaleza a una serie de tópicos. El patrimonio, la historia, la cultura no ampara el tópico como criterio de valoración. El tópico o bueno, elementos que no sean debidamente fundamentables. En cualquier caso, es la opinión de este autor, pero quiero deciros que tenemos en el patrimonio también confusionismo. Tenemos bastante confusión, sobre todo en los nuevos patrimonios. Hemos querido diversificar tanto esta idea de patrimonio que a lo mejor estamos, no sé si trivializando, pero relativizando la dimensión trascendente que tiene que tener el patrimonio. Otro nuevo patrimonio, en este caso solamente un intento. Sí, pero bueno, hay una propuesta, bueno, creo que no llegó a proponerse, pero bueno, un grupo político, Izquierda Unida, quería proponer que los chistes del EP fuesen bien de interés cultural inmaterial de Andalucía. Es decir, da carta de naturaleza como valor de identidad del pueblo andaluz los chistes del EP. Algunos se exiliaría si estuviera salido adelante, ¿de acuerdo? Creo que va a decir que algunos y otros no.
en fin. Quiero deciros que a ver si estamos banalizando la idea de patrimonio. Evidentemente son casos muy llamativos, son casos puntuales, pero es verdad que estos nuevos patrimonios, digamos que han generado esta serie de dinámicas y que el patrimonio arquitectónico, que siempre ha sido una base fundamental de la idea de patrimonio, quizás hoy en día está como un poco, no relegada, pero el patrimonio arquitectónico es muy complicado, porque hay que conservarlo. Y es más fácil conservar los chistes de Lepe en el caso de que se hubiesen declarado, porque se saca un librito y ya está, ¿de acuerdo? La arquitectura es muy complicada de conservar, cuesta dinero. Quiero deciros con esto que, desde mi punto de vista, la arquitectura sigue siendo una base imprescindible de la idea de patrimonio y llevamos mucho tiempo donde los elementos arquitectónicos no están siendo las prioridades en los temas de declaración. Esta frase la habréis utilizado, la hemos utilizado todos alguna vez, ¿no? Se conserva lo que se conoce. La idea de conservación respecto al patrimonio. La idea de conservación es fundamental. Identificamos y caracterizamos elementos patrimoniales para conservarlos. Si prescindimos de la idea de conservación del patrimonio, pues lo que estamos haciendo es retórica, literatura, ¿de acuerdo? A mí me gusta esta frase, pegarle un pellizco, ¿no? Y decir que realmente se conserva no tanto lo que se conoce, desde un conocimiento genérico, sino que se conserva lo que se valora. Con lo cual estaríamos introduciendo otro parámetro imprescindible de la idea contemporánea de patrimonio, ¿no? El valor social. El patrimonio como valor social. Eso no quiere decir el clamor popular que decía el autor anterior. Son cosas distintas, ¿de acuerdo? Y además pienso que se valora no lo que se conoce también, de esa manera genérica que hemos dicho, sino lo que se entiende. ¿A qué me refiero con entendimiento patrimonial? Al entendimiento del valor trascendente del patrimonio, del valor de referencia, del valor de identidad, ¿de acuerdo? Porque si entendemos eso, evidentemente no se trata de entender que una arquitectura es gótica del siglo XIII o del siglo XIV, eso es un conocimiento especializado. No, entender esa dimensión trascendente que tiene que tener la gran arquitectura de valor universal, Mezquita de Córdoba, o el menor de los cortijos que vamos a ver, algún cortijo que vamos a ver, y que tiene evidentemente un valor asociado a un territorio muy concreto, pero que participa de este sentido trascendente de la idea de patrimonio. Y si entendemos esa dimensión trascendente del patrimonio, estaremos asumiendo la dimensión étnica que tiene el patrimonio. Identificamos patrimonio, lo caracterizamos, y cuando la sociedad asume que algo tiene un valor patrimonial, se compromete a conservarlo, porque se compromete a trasladarlo al futuro. ¿De acuerdo? Es decir, la idea de legado, el patrimonio no pertenece a las generaciones vivas, pertenece siempre a las generaciones que estén por llegar. ¿Cómo se materializa este compromiso social con el patrimonio? Pues mediante los 200 años que llevamos legislando sobre la idea de patrimonio. No vamos a entrar en temas de leyes, pero sí me gusta recordar este artículo 46 de la Constitución Española, que al día de hoy parece casi revolucionario. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico español, cultural, artístico, de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. El patrimonio en el siglo XIX se salvaba casi por acciones heroicas de intelectuales y de élites. Hoy en día no. Hoy en día la garantía de conservación está en los poderes públicos, o debe de estar. ¿De acuerdo? De ese garantizarán que aparece ahí surge toda la doctrina de la tutela de los patrimonios, de la tutela patrimonial. Y eso es otro pilar fundamental del patrimonio. Si prescindimos de estos pilares fundamentales, os repito que el patrimonio se convierte en retórica, en literatura o incluso en pedantería. Bien. Os recuerdo este artículo de la Constitución porque estamos todo el día pidiéndonos, exigiéndonos el cumplimiento de la Constitución. Bueno, pues evidentemente es muy importante ese garantizar. Ahí no dice facilitará, ayudará, promoverá, no, ahí dice garantizarán. Y de ahí se deriva la tutela, el valor de la tutela del patrimonio. Hemos dicho también que el patrimonio contemporáneo sin valor social no hay patrimonio.
Esto es muy bonito, se dice, es muy fácil de decirlo, es muy bonito. Eso implica asumir que todo valor social se construye desde el conflicto. Y eso implica asumir también que el patrimonio es un concepto en todas sus dimensiones conflictivo. Ustedes son arquitectos, seguramente pues estarán pensando en la conflictividad de mantener viva una estructura que porque ha terminado su ciclo vital, digamos, entre comillas, pues no tiene sentido a lo mejor que siga existiendo. Lo natural sería que desapareciera, pero evidentemente, al tener esta dimensión patrimonial, nosotros queremos trasladar los significados que tiene esa arquitectura al futuro, ¿no? Pero la conflictividad es múltiple, es en todas las dimensiones. Yo tenía pensado poner una pequeña secuencia, al final no lo he puesto porque no daría tiempo, de la película El Olivo, no sé si la han visto, pero ahí hay un momento donde, de una manera muy sencilla, de una manera, se explica el mayor de los conflictos que hay en el patrimonio, que es que el valor social del patrimonio no se puede cuantificar, no tiene precio, no podemos poner precio al valor social del patrimonio. Y además, el valor social del patrimonio es propiedad de la sociedad, aunque sea un bien privado. Su valor social no es privado, es de la sociedad, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo hay una evidencia. Todo elemento, estoy pensando sobre todo en edificios y tal, ¿no? Todo elemento patrimonial, o en este caso arquitectónico, tiene una coordenada de realidad, el aquí y el ahora. Y eso sí tiene precio. No estoy pensando en el precio de compraventa, estoy pensando en el precio de su propia existencia. No sé si... No, bueno, tengo más adelante. Os podría poner el ejemplo de algunos edificios con los que tenemos alguna relación por aquí, ¿no? Dos edificios de un excepcional valor, de un interesante valor patrimonial, como pueden ser la Hacienda Mejorada Baja o la Hacienda Ibarburu, de los Palacios y de Dos Hermanas, que están en fase destructiva y en proceso de desaparición, pues detrás de ese proceso de desaparición lo que hay es que, aunque su valor patrimonial es importantísimo y ese valor nos pertenece a todos, su realidad es que valen más muertos que vivos. Podemos evidentemente entrar en detalles de problemas de propiedad, vale. Al final es que su realidad vale más muerta que viva, evidentemente dentro de procesos especulativos del territorio, de procesos de descomposición de las fincas, importantísimo. Es decir, no tiene sentido que hoy en día, con la dimensión, la importancia que tiene el patrimonio en nuestra sociedad, edificios de tan alto valor patrimonial estén desapareciendo delante de nuestros ojos sin que se active ese mecanismo de tutela patrimonial que debería garantizar su existencia. ¿De acuerdo? En fin, evidentemente son reflexiones, ¿no? No tienen por qué estar de acuerdo con ellas, ¿no? Bien, yo quería haceros algunas referencias a dinámicas patrimoniales, sobre todo de arquitectura histórica vinculada al territorio en este espacio del Bajo Guadalquivir. Utilizar como marco el Bajo Guadalquivir tiene su complejidad. En el sentido de que según en qué materia estemos hablando o de qué contexto estemos hablando, el Bajo Guadalquivir pues, es un ámbito variable, ¿no? Puede ser una cosa más amplia, menos. Bueno, en líneas generales pues sería el territorio del antiguo estuario del Guadalquivir, desde Sevilla hasta el mar, y desde las primeras estribaciones béticas, subbéticas, por el este, pues hasta la zona del condado de Huelva o el campo de Tejada y demás, ¿no? Pero bueno, eso sería una referencia genérica, ¿no? Os vais a encontrar referencias donde, pues bueno, se atribuye al Bajo Guadalquivir prácticamente pues desde Sierra Morena hasta las cordilleras béticas y desde Córdoba o desde Écija para abajo, ¿no? En fin, que es un concepto variable, ¿no? Sin embargo, se ha configurado una comarcalización administrativa que utiliza en exclusiva este nombre de Bajo Guadalquivir, ¿no? En el fondo es un pequeño sinsentido, porque afecta a la margen izquierda de lo que sería el Bajo Guadalquivir, mientras que la margen derecha, que también es Bajo Guadalquivir, pues bueno, ahí se le denomina, sobre todo, entorno de Doñana. Eso es un eufemismo, ¿no? Todo eso es Bajo Guadalquivir, pero administrativamente se ha concentrado esta idea del Bajo Guadalquivir
en la zona que afecta a los municipios de Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, El Cuervo, Los Molares, El Coronil y el Palmar de Troya, que es un municipio de reciente creación. Bien, por supuesto toda la zona de Dos Hermanas y tal también pertenecería a ese contexto, pero evidentemente es una zona que tiene una dimensión que ya, pues, digamos que tiene un funcionamiento aparte de lo que sería una lógica territorial aquí, ¿no? Es evidentemente dentro del ámbito metropolitano, ¿no? Bueno, pues en este ámbito concreto hay dos espacios muy diferenciados. Primero, el que correspondería a las antiguas marismas, que es un espacio que, bueno, cuando se visita por primera vez, seguramente os parecerá un espacio absolutamente monótono, repetitivo, no hay grandes hitos, un espacio que parece que todo es igual, y sin embargo esconde probablemente uno de los territorios más complejos de entendimiento. Porque hoy lo conocemos desde una transformación radical que ha ocurrido hace escasamente 50 años. Lo que nosotros vemos hoy en día, la articulación de ese territorio no tiene más de 50, 60 años. Y sin embargo, aunque hay que asumir esa realidad, hay que entenderla, pero por supuesto hay que entender lo que ha sido las marismas anteriormente. Pensar que estamos hablando de un estuario marino que en los últimos 5.000 años pues, ha tenido distintas fases de colmatación. Es un territorio, por lo tanto, que se ha estado formando. Una marisma es un territorio que todavía no está terminado de formar, ¿no? Pues bien, tenemos esta parte de las marismas del Guadalquivir que tiene la particularidad de que, como ha sido un espacio palustre, un espacio inundable, es un gran vacío desde un punto de vista de la ocupación del territorio mediante estructuras estables. Ha tenido usos extensivos de caza, de pesca, de ganadería, de aprovechamientos vegetales, pero ha sido un territorio sin población en su interior y prácticamente hasta el siglo XX sin arquitectura de envergadura. ¿De acuerdo? La otra zona sería las campiñas de Utrera, la campiña de Lebrija, que conectan con las campiñas gaditanas, Arcos, Jerez, incluso Medina Sidonia, ¿no? Todo este Bajo Guadalquivir tiene una proyección hacia la zona gaditana. Una proyección natural, evidentemente, por la disposición del terreno y por la articulación de las vías históricas, que todas han sido norte-sur, norte-sur. Es decir, la distancia entre los palacios y Araal, que es este-oeste, parece infinitamente más grande que la distancia entre los palacios y Lebrija. Y, sin embargo, es mayor la distancia con Lebrija. Y es por ese entendimiento del territorio que tiene orientaciones naturales y articulaciones a través de las vías de comunicación histórica. Bien, pues esa campiña sí es un espacio totalmente antropizado, por supuesto con toda la tradición de la agricultura tradicional, de los paisajes agrarios tradicionales y con la implantación de pueblos muy importantes. ¿De acuerdo? En toda esta zona hay una implantación de pueblos de mucha entidad que tienen dos patrones. Uno es la vía de comunicación entre Utrera y las serranías de Cádiz o las tierras del Guadalete, ¿de acuerdo? Que eso forma ese eje donde aparecen Molares, Coronil, Montellano, Villamartín, ¿de acuerdo? Y el otro es el borde de la marisma. El borde de la marisma ocupado por poblaciones históricas que evidentemente están en el borde de la marisma, pero sin atreverse a adentrarse en esa marisma, ¿no? El caso de los palacios, Lebrija, Las Cabezas de San Juan, Trebujena, podríamos seguir. Bueno, típico paisaje de las campiñas del sur de Utrera, ¿no? Hay una zona de llanura abierta, más al norte, y a partir de Utrera el territorio empieza a elevarse, empieza a manifestarse la proximidad de las serranías béticas. Aquí tiene un reducto casi milagroso del paisaje original de las marismas. Estos son los humedales que están bordeando el pueblo de los palacios. Todo el entorno de los palacios es intensamente transformado, pero han quedado unas pequeñas islas que nos recuerdan cómo era toda esa inmensa marisma, decía Romero Murugué, la inmensa marisma sin límites, donde ver el horizonte
duelen los ojos por la profundidad del horizonte, ¿no? Y sin embargo ahora esa marisma, lo vamos a ver en esta imagen, es un mundo hecho a tiralíneas, ¿de acuerdo? Un mundo trazado todo, pues, donde antes no había ningún tipo de límite, donde antes no había ninguna forma de línea recta, hoy resulta que todo es un mundo cuadriculado, ¿no? Y evidentemente, pues, la creación de los nuevos pueblos, que tienen además la particularidad de que han implantado en este entorno de nueva creación población que viene no de este entorno, sino del resto de Andalucía. Y eso es un elemento muy interesante, porque estas entidades urbanas planificadas de hace 50 o 60 años, evidentemente tienen que crear sus propias identidades. Y en muchos casos están creando identidades que asumen el territorio a partir de que ellos se han implantado. No ese entendimiento de qué ha sido ese espacio natural que ha existido hasta hace 80 años. Así era este mismo espacio justo antes de que se interviniera por primera vez. ¿Veis? Los antiguos caños, las antiguas albinas, todo eso en invierno podía llegar a ser un continuo acuático, un medio palustre, ¿no? Y, por ejemplo, es decir, fijaos hasta qué punto, es decir, los habitantes de Pinzón, una pedanía de colonización de Utrera, no saben que están construidos encima de un milenario brazo del Guadalquivir, que es ese caño gordo. Pues eso fue un antiguo, milenario brazo, no de los 3 brazos que hemos conocido hasta hace apenas 100 años, sino evidentemente uno de los múltiples brazos que se fueron cegando y que se fueron aislando, ¿no? Y volvemos a lo que dijimos antes, el valor referencial de la arquitectura para implantar la identidad en los territorios, ¿de acuerdo? Las iglesias de los pueblos de colonización, que supongo que las conocen, que las estudian, pues las iglesias de los pueblos de colonización, que son experimentos de modernidad, donde se han mezclado todas las artes para configurar espacios tan interesantes, ¿no? Pues al final están terminando siendo redecoradas con escayolas para las hornacinas, con mensajes para los zócalos, ¿no? O, por ejemplo, este interesantísimo mural cerámico de la fachada de la iglesia de Maribáñez, pues bueno, pues desapareció un día y nadie se planteó que eso era una obra artística de muy considerable interés, ¿no? De Hernández Carpe. Y esto plantea cosas como esta, ¿no? Este edificio es de los Palacios. Los Palacios es un pueblo sin tradición patrimonial. Ha tenido patrimonio como cualquier entidad urbana, pero no ha desarrollado la cultura de apreciar los elementos patrimoniales. Entonces el resultado es que los Palacios es un pueblo que, si ustedes lo visitan, parece que es un pueblo que tiene 100, 150 años, cuando en realidad tiene 600 años. Es exactamente igual que Utrera, exactamente igual que Las Cabezas. Pues estas arquitecturas que surgen como soporte de esa colonización de la marisma ya están adquiriendo una dimensión patrimonial. Tienen 50 años apenas. Esto ya no tiene valor funcional, no sirve para nada. Esto en su día se salvó porque derribarlo costaba mucho dinero. Había que dinamitarlo. Pues esto que en su día se quedó ahí sin uso, hoy en día ya está siendo reconocido como un elemento patrimonial. Hasta el punto de que sin esa torre, esa es la torre, el depósito, el aljibe estaba al lado y esto ya desapareció, ¿no? Sin esa torre no podría vivir nadie en los pueblos de colonización de la marisma del entorno de los Palacios. Esa torre es la que mete el agua potable en esos pueblos, ¿no? Pues evidentemente esto tiene ya un valor de referencia respecto a la mayor transformación que ha tenido el entorno de los Palacios en toda su historia. Sin embargo, los Palacios es un pueblo donde no solo no tiene tradición patrimonial, es que ya ha desaparecido hasta la arquitectura del siglo XX. Arquitecturas que tendrían que tener ya una dimensión patrimonial incorporadas a la identidad cultural de este pueblo, pues ya han desaparecido, ¿no? El puente de la carretera. Por ejemplo, había una gasolinera, de las primeras gasolineras que se hacen en la carretera nacional cuarta, supongo que con una gran visera de hormigón armado que debería ser de las más originales, de las primeras, ¿no? Eso parece una cosa insignificante, pero es que la vinculación del pueblo de los Palacios con las comunicaciones históricas entre Sevilla y Cádiz es una invariable de este pueblo. Por allí pasa la Vía Augusta, por allí pasa la Bahía de la Armada y por allí pasó la Nacional Cuarta. Pues
ya no hay testimonio del papel que ha desempeñado los palacios en las comunicaciones históricas. No lo hay, ¿de acuerdo? Y es por esta falta de tradición patrimonial, ¿no? Las cabezas. Las cabezas podía ser el prototipo, bueno, de pueblo, de ocupación del borde de la marisma, ¿no? La ocupación de ese borde de la marisma plantea cosas muy interesantes, porque ese borde del estuario primitivo del Guadalquivir es uno de los territorios donde surgieron las primeras ciudades de la península. Estamos hablando de época tartésico-turdetana, entre el siglo VIII y el siglo V a.C. Es decir, cuando los romanos llegan a esta zona no tienen necesidad de fundar ciudades, ya existían. Estamos hablando de ciudades no pobladas, estamos hablando de ciudades que tienen un dominio sobre un territorio, ¿no? Sin embargo, ese mundo antiguo desaparece. Hay dos momentos críticos que hacen que desaparezca ese mundo antiguo y después tenemos que reinventarnos la ocupación del Bajo Guadalquivir. Y ese reinvento es ya castellano, de época castellana, ¿no? Y eso es muy interesante porque una de las obsesiones de todos estos pueblos del Bajo Guadalquivir es vincular su identidad a las antiguas ciudades, a las primitivas. Yo soy dos hermanas y yo soy la antigua Orico. No, no, no. Tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Entonces, la realidad es que la organización que hay ahora mismo poblacional del Bajo Guadalquivir surge después de la conquista castellana. Salvo el caso quizás de Lebrija, que ahora comentaremos. El emplazamiento de los palacios es probablemente uno de los emplazamientos más singulares de todo este borde de la antigua estuario del Guadalquivir, ¿no? Bueno, esta foto es un poco tramposa, parece que los palacios son pueblos del Prepirineo, pero eso es el teleobjetivo, evidentemente. De los Andes parece. Pero esas son las serranías de Cádiz que nos están marcando el fin de este mundo del Bajo Guadalquivir. Los palacios están construidos sobre un borde litoral. Hace 3000 años los palacios había playa. No quiere decir que fuese con il, pero este espacio que ven ustedes aquí, que es el Caño de la Vera, hace 3000 años era un borde litoral. Fijaos si ha habido una transformación importante en este entorno. Los palacios, a diferencia de los otros pueblos del Bajo Guadalquivir, está construido en una superficie llana e inundable. El único espacio no inundable de los palacios era ese espacio que ocupaba la iglesia, que ocupaba un antiguo castillo, ¿no? Evidentemente ya la colocación está en una zona de campiña, ¿no? Pero es un emplazamiento anómalo. Es decir, construir un pueblo en una zona inundable no tiene mucho sentido, ¿no? Y ese recuerdo del borde litoral que fue los palacios ha existido hasta los años 60. Ahí lo tienen. Esta imagen se repetía en los palacios todos los años y no es más que el Caño de la Vera inundado. Y ahí ven ustedes hasta casi se intuye una playa, ¿no? Esto existió hasta el año 66, donde se canalizaron, aprovechando estas obras de transformación de la marisma, se canalizó ese Caño de la Vera, ¿no? Este emplazamiento de los palacios es prácticamente idéntico al emplazamiento del Rocío, en la otra parte de la marisma, ¿no? Construido sobre un caño de la marisma, y en este caso el borde litoral preciso de ese estuario marino. En el Bajo Guadalquivir tenemos también importantes entidades urbanas con una identidad patrimonial y muy importante, ¿no? Este es el caso de Utrera. Un patrimonio importantísimo, es decir, en el sentido de que sus edificios son de un valor considerable. Sin embargo, esta identidad cultural tan desarrollada que tiene Utrera tiene un déficit enorme, y es que se basa exclusivamente en su condición urbana. No asume el entendimiento de todo ese espacio donde Utrera ha sido una centralidad histórica a lo largo de la historia, o al menos desde la Reconquista. No sé si voy mal, ¿no? Sí. Termino, sí, cuando quiera termino. Utrera, por ejemplo, tiene ese mismo problema que hemos dicho. En Utrera están obsesionados con que yo soy la Siarum romana. El que esté Siarum, la ciudad de Siarum esté en su término municipal, evidentemente no implica que la realidad urbana de Utrera sea consecuencia del mundo antiguo. Utrera es una realidad también castellana. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el caso de Lebrija. Esta foto no es muy favorecedora de Lebrija, pero os la pongo sobre todo para que veáis ese cerrito que es el oppidum original de la fundación de Lebrija, la Lebrija primitiva, ¿no? Es el único caso de continuidad histórica de un emplazamiento de época protohistórica, el caso de Lebrija.
También una ciudad con una fuerte personalidad patrimonial, basada sobre todo en hitos. Concretamente, bueno, sobre todo la iglesia de la Oliva es un edificio excepcional. Excepcional. Y también esa pequeña ermita que ven ustedes ahí arriba, la ermita del castillo. Un edificio mucho más modesto, pero viendo esa ermita verían ustedes cómo era la antigua mezquita Aljama de Sevilla, la que derribamos para construir la nueva catedral, ¿no? Uno de los problemas patrimoniales de esta zona del Bajo Guadalquivir es precisamente qué hacemos con su patrimonio arqueológico, porque lo estamos sacrificando, se está perdiendo. No me estoy refiriendo al pequeño yacimiento, a la villa incluso, no, a los asentamientos de las grandes ciudades que ocuparon el Bajo Guadalquivir. Este es el enclave de Mesas de Asta. Ya está en zona gaditana, está pasando Trebujena, pero aquí hay un yacimiento arqueológico de 40 hectáreas que ocupa un oppidum en forma mesetada. Veis cómo este escarpe corresponde ya al estuario del Guadalquivir, ¿de acuerdo? A partir de ese escarpe empezaría la zona de estuario, la zona de marisma. Esto también es un poblado de colonización, Mesas de Asta. Mesas de Asta, ¿no? Aquí, esto está tomado desde arriba del oppidum y veis cómo al fondo, esa tierra que se ve difuminar, podéis imaginarlas perfectamente como el estuario del Guadalquivir de época tartésica, el Golfo Tartésico o el lago Ligustino romano, ¿no? Otro enclave arqueológico, Salpensa, cerca del Coronel. También una ciudad de época turdetana, romanizada, pero no fundada por romanos. Bueno, aquí concretamente lo que hicieron los romanos fue, la ciudad indígena se romaniza ahí arriba en el cerro, pero los romanos fundaron una Neápolis, una parte nueva en la zona más llana. Y aquí veis lo que está pasando con todos estos yacimientos. La destrucción de estos yacimientos, aparte de los depredadores y todo esto, se está produciendo por la actividad agrícola. ¿Por qué? Pues porque la agricultura de hace 50 años no tenía mucha incidencia, de vez en cuando arrancaba algo. La agricultura de hoy en día con maquinaria está implicando la destrucción de los estratos arqueológicos. No vamos a ser capaces de conservar la importancia de estos enclaves. Evidentemente no se puede excavar todo, por supuesto. Una excavación, sobre todo de espacios tan importantes como estos, es un proyecto de investigación enorme, ¿no? Bolonia ha tardado 100 años en excavarse. Pero si no somos capaces de excavarlo, no tenemos dinero, perfecto, pero tenemos la responsabilidad ética y legal de trasladar el valor que tienen esos enclaves al futuro. Y eso es lo que estamos perdiendo. Aquí veis los resultados del caso de Salpensa. Esto es un edificio monumental. Esto es un edificio romano de carácter monumental. Esta estructura, por ejemplo, está también en la fachada del anfiteatro de Itálica. Sillares con columnas adosadas. Este otro emplazamiento, el de Siarum. Un emplazamiento donde a 50 centímetros está el estrato romano. ¿De acuerdo? Y que cada vez que se hace un hoyo, que se hace algo, pues aparecen elementos de esta envergadura. Y es un yacimiento que está siendo sistemáticamente destruido. Además es curioso, porque esta obsesión por vincular nuestros pueblos actuales con los pueblos del mundo antiguo, avísame, yo no sé. Estuve cortando, Fernando, porque no vamos a quedar aquí hasta la... Os decía que cuando se ha formado el municipio del Palmar de Troya, que es una segregación del término municipal de Utrera, pues bueno, en general ha sido un proceso muy bien llevado hasta que se enfrentaron al emplazamiento de Siarum. No porque nadie tuviera un interés especial en conservar, en excavar, no. Pero Utrera se dijo, no, esto yo no lo suelto. Pero no lo suelto por el prestigio de decir que tengo este yacimiento, no por un criterio patrimonial de conservación o de investigación. Arquitecturas fundamentales en el Bajo Guadalquivir. Este es el Castillo de las Abuzaderas, muy conocido, está en la carretera de Ronda, pasando el Coronel. Os lo pongo porque esta arquitectura, que todo el mundo reconocería tipológicamente, sin embargo, sobre estas arquitecturas tenemos un entendimiento muy estereotipado. Pensamos que estas arquitecturas están hechas para la guerra y que ahí lo que se alojaba era un ejército. Cualquiera que conozca el emplazamiento de este castillo sabe que esto no vale para ninguna guerra, porque es que en realidad esto no se construye para eso. Esto es un elemento de colonización del territorio, de ese momento que hemos dicho de la reconquista castellana. Para colonizar el territorio necesitamos esta infraestructura, pero no para tener un ejército,
sino para cobijar a la población en situaciones de peligro. ¿De acuerdo? Esto es un equipamiento de seguridad, para que en caso de peligro ahí se refugie la población que está colonizando este entorno. De hecho, en la Guzadera hubo un intento de repoblación que finalmente no prosperó. El Bajo Guadalquivir está lleno de estas arquitecturas, que además tenemos el problema de que, de que no se entienden en su globalidad, sino que, estas dos son de Utrera porque están en mi término municipal, pero me desconecto totalmente de la que está en el término de al lado, cuando en realidad todos estos elementos de arquitectura defensiva lo que están creando es un paisaje cultural vinculado al momento donde creamos el Bajo Guadalquivir actual, que es a partir del siglo XIII, siglo XIV, donde eso es un territorio de frontera. Y por lo tanto hay que desarrollar esta manera de entender todas estas arquitecturas, ya sean torres de vigilancia, como estas de arriba, torres para habilitar cortijos, como esta de Troya, o castillos urbanos. Todos los pueblos que surgen en el Bajo Guadalquivir a partir de la conquista castellana, el primer equipamiento que construyen es un castillo, pero no pensando en que sea un castillo como un elemento guerrero, como un elemento de ejército, sino como un elemento de protección. Si quieres termino cerrando. Me he descontrolado. Mira, termino con esto comentando otro elemento de arquitectura defensiva que, aunque no es exactamente el Bajo Guadalquivir, porque veis que ya está en una sierra, pero es la primera línea de defensa del Bajo Guadalquivir. Esta es la primera sierra, la Sierra de Montellano, ¿no? Ese es el castillo de Cote. Si viésemos ese castillo, os pongo este edificio porque para relativizar esta idea del patrimonio rural como un patrimonio menor, como un patrimonio secundario, ¿de acuerdo? Esa arquitectura, si ustedes la ven, tiene un aspecto de una arquitectura muy rústica, es una mampostería muy poco trabajada, con un sillarejo. Sin embargo, en su interior nos encontramos esto, un espacio centralizado, de planta de cruz griega, de remates absidiales, con cubriciones góticas, realizadas en una cantería de calidad. Es decir, la mentalidad que construye este edificio no tiene nada de rural. Todo lo contrario, es una mentalidad de las élites, incluso aristocráticas. Esto es uno de los edificios más importantes de la implantación del gótico en Sevilla. Esto es anterior a la obra gótica del Alcázar, es anterior a Santa Ana de Triana, posiblemente sea coetánea de la Torre de Don Fadrique. Y es un espacio construido por las élites aristocráticas que quieren implantar el gótico en Sevilla. Yo lo pongo como ejemplo de el entendimiento de este patrimonio rural, o más que rural, diseminado en el territorio, que hacemos habitualmente como un patrimonio menor, secundario, de una importancia restringida al enclave que ocupa, cuando este edificio tiene una relevancia en toda la arquitectura sevillana. Terminamos, iba a comentaros las arquitecturas vernáculas. Esta arquitectura, que evidentemente no es una arquitectura monumental, por supuesto, es más, si esta arquitectura estuviese en otro espacio, podría ser incluso una arquitectura prescindible, una arquitectura vernácula, que tiene su interés, pero si esto estuviese en la campiña de Carmona o en la campiña de Utrera, realmente, podríamos prescindir de ella en el sentido de que esa información la tendríamos en otro sitio, ¿no? Sin embargo, es un edificio construido con despojos romanos, de un enclave romano sobre el que se asienta, y que además está en una zona totalmente transformada en la zona del borde de la marisma, totalmente transformada con el plan de colonización. De tal manera que esa arquitectura aparentemente insignificante es un verdadero fósil cultural. En otro sitio igual no tendría esa relevancia. En este contexto, donde ese mundo que estamos viendo ahí, que por cierto es literalmente el borde del lago Ligustinus, esta antigua albina del Salado, pues tiene una importancia fundamental. Es el único elemento en toda esta zona, entre Trajano, Trobal, que nos explica un poco ese territorio. Iba a explicar otras arquitecturas, pero entiendo que ya me he pasado. Por último, terminar con esto. Os decía, la desaparición de estas arquitecturas importantes, de envergadura, esto no se explica
desde esa palabra famosa que utilizamos como comodín del público, ¿no? Obsolescencia, con eso nos vale todo. Evidentemente es una arquitectura que tiene una obsolescencia funcional, pero lo que está destrozando estas arquitecturas no es esa obsolescencia funcional, porque el emplazamiento que tiene, la envergadura que tiene, permitiría el desarrollo de nuevos usos. Lo que está destrozando estas arquitecturas es la obsolescencia en las formas de propiedad, que es un tema que nunca parece que se quiere tocar, pero es que lo que condena esta arquitectura es un sistema de propiedad caduco, ¿de acuerdo? Porque esto es un proindiviso de 20 y tantas personas que evidentemente conduce a que desaparezca. ¿Qué ocurre con es un caso similar al de Ibarburu. Evidentemente aquí hay que intervenir desde la tutela patrimonial. La tutela patrimonial no tiene nada que ver con que esto sea una ruina o un edificio obsoleto, porque su valor tipológico, paisajístico, cultural, que es lo que tenemos que conservar, no está en función del uso. Evidentemente, esta arquitectura lo que hay que es desbloquear el motivo que ocasiona su pérdida para que tengan la posibilidad de tener otro uso. Lo dejo aquí, creo que me he pasado, pido disculpas si lo he entretenido mucho.